Hola, mi nombre es Jade Rodríguez y durante esta presentación les estaré dando un recorrido sobre las evidencias que apoyan la evolución. Para conocer un poco sobre lo que son las evidencias que sustentan la evolución, vamos a conocer primero de qué se trata la evolución. Según el artículo Nuestro tiempo de la Universidad de Navarra, la evolución es uno de los conceptos que intenta dar una explicación a la pluralidad heterogénea de los organismos vivientes. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente, esto nos quiere decir que se trata de la descendencia y progresiva complejidad de las especies a lo largo del tiempo. Así también, esta teoría afirma que todos los organismos vivos están relacionados por un ancestro en común en el cual emana su descendencia. No podemos dejar a un lado que la evolución es un proceso de mucha transformación y que Darwin es pieza clave en este proceso. ¿Por qué será pieza clave en este proceso? Pues básicamente él establece una teoría que establece como principio base el cambio continuo que tienen las especies a través del tiempo. Establece que toda especie presupone una especie preexistente desde la cual evoluciona. Todas las especies están mutando continuamente y él presenta en su teoría el hecho de que todas las especies propenden de una misma base ancestral. Él llama a este fenómeno como descendencia con modificaciones, donde en su libro El origen de las especies, él afirma que cada especie sigue un proceso de transformación que se realiza a través de una selección natural. Vamos a utilizar varias fuentes a través de esta presentación, las cuales van a sustentar lo que son las evidencias que apoyan la evolución. Y una de estas es el documental Pruebas Científicas de la Evolución presentado por el canal de Ciencias con Biología, en el cual menciona varias evidencias muy importantes para trabajar este tema. Teniendo un poco de conocimiento ya sobre lo que es la evolución, ahora trabajaremos con lo que son las evidencias que sustentan esa evolución. Para ello tenemos lo que es el registro fósil, la anatomía comparada, la embriología, la biogeografía y la bioquímica comparativa. Aunque no son las únicas evidencias que van a apoyar el proceso evolutivo, sí son de las más utilizadas hoy día para poder evidenciar ese proceso. La primera evidencia que sustenta lo que es el proceso evolutivo lo es el registro fósil. ¿Qué es el registro fósil? El registro fósil es un estudio analítico que ofrece la oportunidad de describir y organizar especies que existieron hace millones de años. Esto nos permite preservar evidencias de organismos antiguos y hará que el trabajo de los paleontólogos sea uno menos complejo, ya que les permitirá interpretar cómo era la vida en épocas pasadas. También en el documental mencionado previamente, la bióloga Elena dice que los fósiles son cualquier inicio preservado de un organismo. Así también, en un artículo sobre los fósiles que presenta Generation Genius, se dice que los fósiles encontrados en capas interiores son más antiguos que los de las capas superiores. En este lado tenemos tres imágenes de diferentes fósiles. El primer fósil que tenemos es el de una serpiente. Por medio de este fósil encontrado vamos a poder comparar las estructuras con estructuras de organismos de la actualidad sobre alguna serpiente. Por medio de esto vamos a poder comparar cómo fueron los cambios a lo largo del tiempo. También tenemos otras dos imágenes que son de organismos antiguos que eran de la vida marina. Por medio de estos organismos vamos a poder estudiar cómo la diversidad marina ha ido evolucionando y si estas especies aún existen o quizás ya se extinguieron. Por otro lado, presentamos lo que es la anatomía comparada. La anatomía comparada es un estudio de esas similitudes y las diferencias anatómicas en organismos fosilizados, la cual también va a revelar características que son claves que ayudarán a clasificar estas especies. Todo esto se ha hecho a base de un estudio anatómico de estos organismos. Un ejemplo son los brazos de un fósil que pudieran ser más cortos o más largos referente a otros organismos de la misma especie, que esto quiere decir que esas características anatómicas pues pueden definir a dicho organismo. En los tetrápodos, por ejemplo, se observa que los esqueletos de las tortugas, los caballos, los humanos, los pájaros, las ballenas y los murciélagos son bastante similares, a pesar de la diversidad de sus ambientes y sus modos de vida. En esta imagen tenemos una evidencia de lo que es el humano, un gato, una ballena y un murciélago, donde se destacan entre color los huesos que van a tener similares, a pesar de que sus funciones no son las mismas. Por esto significa que aunque sus funciones no son las mismas, al tener similitudes sí pudieran venir de un ancestro común. Por ejemplo, en un pájaro es para volar, en una persona es para escribir, en un caballo para correr, en una ballena y la tortuga para nadar. Por lo tanto, no tienen la misma función, pero sí derivan de un ancestro en común.
Como tercera evidencia que sustenta lo que es el proceso evolutivo, tenemos la embriología. La embriología es el estudio de los fósiles en estado embrionario para proyectar características al nacer. Esta nos va a proporcionar pruebas de parentesco entre grupos de organismos divergentes, según lo presenta un artículo presentado por Lapser Theory. También las mutaciones en el embrión tienden a conservarse para evitar efectos adversos en el adulto. Como resultado de esto, las estructuras que están ausentes en algunos grupos suelen aparecer en sus formas embrionarias y desaparecen cuando se alcanza la forma adulta o juvenil. Aquí tenemos una imagen de lo que es la salamandra, la tortuga, el pollo, la oveja, el humano y el pez. Por ejemplo, todos los embriones de los vertebrados, incluidos los mencionados, van a presentar hendiduras branquiales y cola en algún momento de su desarrollo temprano, pero estas características van a desaparecer en los adultos de los grupos terrestres, pero se mantienen en la forma adultos de los grupos acuáticos, como lo son los peces. También, pues esto presenta que, incluidos los humanos, pues tienen una estructura en forma de cola durante su desarrollo que desaparecen en el momento del nacimiento, pero a base de esto podemos decir que provienen de un ancestro en común. La cuarta evidencia que nos va a demostrar lo que es el proceso evolutivo es la biogeografía. ¿Qué es la biogeografía? Pues la biogeografía se va a encargar de estudiar la distribución de los seres vivos, sin embargo se va a especializar en lo que es la distribución de esos fósiles globalmente. Los fósiles, como mencioné al principio de la presentación, pues los fósiles pueden ser como los huesos y algunos restos de los organismos que fueron dejados en distintas áreas. Y pues por medio de la composición de estos huesos, ellos podían determinar de si venía de un ancestro en común, cuánto tiempo llevaba en ese lugar. Pero sin embargo también depende de la distribución de las localidades de esos fósiles, ellos también pueden determinar el ancestro en común y cómo ese organismo pudo haber evolucionado a lo largo de su trayectoria. En uno de los mapas que presentamos, tenemos cómo se evidencia la presencia de fósiles en diferentes áreas. En algunas áreas pueden ser Sudamérica, India, Antártica, África, Australia. En estos lugares se vio la presencia de esos fósiles y la mayoría eran de reptiles. Así que aunque todos eran de reptiles y eran diferentes, sí podían venir de un ancestro en común, independientemente se hubieran ubicado en diferentes áreas. También, como mencioné, está relacionado estrechamente con la distribución geográfica. En esta imagen se presentan varios organismos, varios animales, lo que se conoce como marsupiales. Los marsupiales nos muestran una evidencia bastante amplia de lo que es la biogeografía y la geografía, ya que los marsupiales, como los canguros, los koalas, pues se encuentran en Australia, América y Nueva Guinea, pero no en África o Asia. Sin embargo, los registros fósiles que se han encontrado de esos marsupiales en la Antártica, Sudamérica y Australia, pues van a sugerir que estos continentes formaban parte del mismo continente llamado Pangea. Culminando con lo que son las evidencias que sustentan el proceso evolutivo, tenemos la bioquímica comparativa. ¿Qué es la bioquímica comparativa? Pues básicamente es un estudio que se encarga del análisis químico de las células fósiles para identificar cambios genéticos. A diferencia de los estudios que vimos previamente, basados en esta evidencia, se adentra más a lo que es el ADN, donde también va a incorporar más el área de la química, además de la biología, por lo que podemos ver que será una evidencia que obtiene mayores avances para estudiar lo que es este proceso evolutivo. Por medio de este estudio tenemos la comparación con células de otros organismos de la misma especie, donde mediante más diferencias genéticas significa que habrá mayor separación temporal entre los organismos. Este estudio también es muy importante para determinar la celeridad de los cambios genéticos dentro de la especie. Esto quiere decir que va a determinar la velocidad de los cambios genéticos en la evolución, de qué tan rápido fueron o qué tan lento pudieron suceder. Un ejemplo presentado por la Universidad Autónoma de México es que la comparación entre las secuencias de ADN del ser humano y el chimpancé en el gen que codifica la hormona leptina revela solo 5 diferencias en 250 nucleótidos, donde las secuencias del ser humano y el chimpancé difieren de que se puede usar el nucleótido correspondiente del gorila, que son las columnas que observaremos de color violeta, y estas se pueden utilizar para obtener el nucleótido que probablemente existía en el ancestro en común de los humanos, los chimpancéses y los gorilas. En 2 casos se corresponden los nucleótidos de humanos y los del gorila, mientras que en los otros 3 las secuencias del gorila y el chimpancé son idénticas.
Basado en esto, es muy probable que el ancestro en común del gorila, el chimpancé y el ser humano pues tuviera un nucleótido que coincide en 2 de los 3 organismos actuales. Culminando con el tema de lo que es la evolución y las evidencias tan importantes que lo van a sustentar, este es un proceso muy interesante, muy amplio y que aún se continúa en estudio. Sin embargo, hay unas vertientes que no podemos dejar a un lado. Y es que nosotros también, como seres humanos, hemos pasado por este proceso evolutivo, el cual es uno de mucha transformación y que aún se sigue viendo. Desde la primera especie denominada Australopithecus hasta hoy día vamos a observar dicho proceso de evolución. En esta imagen tenemos lo que es el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertal y el Homo sapiens sapiens. Desde un inicio ni siquiera existía lo que era un idioma, la forma de caminar era muy diferente, la forma de cazar, de comer era muy diferente. Y por ejemplo, el neandertal se dice que era una de las especies que más se asimila a lo que somos hoy día, ya que fue la especie que comenzó a tener lo que se le conoce como la inteligencia y también comenzó a presentar emociones. También hace aproximadamente 35.000 años más o menos aparecimos nosotros, los Homo sapiens sapiens, y según lo señala el documental titulado El Homo sapiens sapiens, pues esta especie es nuestro estado más cercano en la cadena evolutiva. De acuerdo con este documental, el Homo caminaba completamente erguido y se le conoce como el ambro sabio. Sus características evolutivas lo van a acercar mucho a lo que somos nosotros y algunas de sus características mencionadas pues son lo que era su estatura, ya que caminaban completamente erguidos, poseían una cavidad craneal muy parecida a la nuestra y construían sus albergues con barro y pieles. Así también vivían en clanes familiares de 15 a 20 miembros y eran muy buenos cazadores y recolectores, por lo que con ellos la forma de alimentarse comenzó a mejorar aún más. Así también ellos crearon un idioma para comunicarse y aunque era uno rudimentario, aquí podemos ver cómo la forma de comunicación siguió evolucionando. También crearon manifestaciones culturales, como también fueron dibujos grandes de animales. Se dice que esta especie del Homo sapiens sapiens es la única especie que ha sobrevivido de todos los de su grupo. Hay varias razones que explican esto y por ejemplo en el documental del origen de la humanidad se establece que luego que hacen un análisis de los restos fósiles y del ADN, pues se puede concluir que según fue evolucionando la composición celular de los organismos, también evolucionaron sus capacidades de adaptabilidad. Esto permitió que unas especies más que otras pues estuvieran aptas para el lugar donde estaban habitando. Esto es un principio que es base establecido por Darwin, el cual mencionamos al inicio de la presentación, que es la teoría de la selección natural. Basado en este análisis realizado de los fósiles que ha demostrado la evolución genética del Homo sapiens sapiens, pues se demostró que ellos pudieron obtener la adaptabilidad necesaria para poder sobrevivir hasta llegar a lo que somos hoy día. Para concluir con lo que es el tema de la evolución, uno muy amplio e interesante, luego de terminar con el recorrido por lo que son las evidencias que sustentan la evolución, podemos determinar que es un proceso continuo. Así también pudiéramos añadir que es uno muy dinámico y de mucho por descubrir aún. ¿Qué quiere decir esto? Que aún pueden quedar áreas que tengan fósiles enterrados que no hayan sido descubiertos, que pueden quedar organismos que se relacionen entre ellos, pero aún no se sepa el ancestro en común que se deriva. También pueden haber organismos que se extinguieron, pero aún no se haya descubierto el porqué, entre otras cosas más que aún pueden quedar. Somos organismos en evolución donde somos precedores de otros organismos que nos van a suceder hasta que termine la vida en el planeta. Las evidencias mencionadas previamente, como lo fue la bioquímica comparativa, la anatomía comparada, la biogeografía, la geografía, la embriología, el registro fósil, son un pilar muy fundamental para seguir comprendiendo lo que observamos en la actualidad. Sin embargo, no podemos descartar que con lo avanzada que está la tecnología y el constante desarrollo de esta, en un futuro no se descubra otra evidencia que pudiera sustentar y apoyar lo que es el proceso evolutivo y que nos brindara una información más amplia y más a detalle de cómo ha sido este recorrido a través del tiempo. Es muy interesante cómo actúa todo esto y la manera tan particular en la que se estudia y es importante seguir preservando y conservando aquella evidencia o aquellos detalles que pudieran ayudar a seguir estudiando y entendiendo cómo fue la vida en un pasado. Por lo tanto, también es importante que sigamos ampliando nuestro conocimiento para seguir teniendo mejor entendimiento de lo que fuimos y lo que somos hoy día. Con esto termino mi presentación, espero que haya sido de su agrado, gracias por su atención.
haciendo referencia a las fuentes utilizadas fueron las siguientes y las que se presentan en el próximo slide. Nuevamente, gracias por su atención.